¿Qué tranza, camaradas? Que andamos otra vez dando lata. Vamos a hablar un poco de cómo podemos tener Windows y Linux en la misma computadora, ¿no? Esto considerando que tengas dos discos duros y en uno tienes Windows y en tu segundo disco duro te gustaría instalar Linux. Un disclaimer rapidito. Yo tengo muchos años que no tengo Windows instalado en mi computadora y que no lo uso. Windows 10 lo usé muy poquito. Windows 11 jamás lo he usado, ¿no? Entonces, para poder tener Linux en tu computadora se necesita entrar al BIOS y desactivar una opción que tiene que se llama Secure Boot. Ahora, al hacer esto, les mentiría si les diría que no afecta en nada. No recuerdo muy bien, pero creo que si tienes Windows instalado con esa opción prendida y si vas y lo apagas, ya no te va a bootear esa instalación de Windows y vas a tener que reinstalar Windows. Estoy casi seguro que es así. No te lo puedo confirmar. Les tocará a ustedes revisar eso rápidamente, ¿no? Si vas y apagas esta opción y ya no te bootea Windows, tienes dos opciones: reinstalar Windows o volver a aprender esta opción y no instalar Linux, ¿no? Una de dos. De ahí en fuera no te afecta en otra cosa. Con Windows 11 no estoy tan seguro porque hubo mucho hablada de que Windows 11 tenía unas opciones, que el TPS y varias cosas. No sé, eso ya te tocará a ti revisarlo rápido, ¿no? Pero para esto necesitas ir al BIOS y apagar la opción que dice Secure Boot. Una vez hecho esto, ya sea que tu instalación de Windows siga funcionando o te reinstales Windows, ya podemos instalar Linux. El proceso de boteo de una computadora es que en una de tus particiones, en este caso si instalaste Windows, te recomiendo que instales Windows primero que Linux, ¿no? Entonces, ya sea que al apagar esta opción puedas seguir usando la instalación de Windows que ya tienes o te reinstales Windows otra vez. En ese disco duro, que sea el primero, te recomiendo que sea el primer disco duro donde tengas Windows, vas a ver que habrá una pequeña partición FAT32, creo que en los más modernos ya se puede en FTS también, pero tendrás una partición pequeña que se llama la partición boot. En esta partición se instala un software que se llama Bootloader. Windows tiene su Bootloader, Linux tiene varias opciones para escoger, pero no, no te salvas de esto, ¿no? Tienes que tener ese bootloader instalado. Entonces, yo aquí tengo Linux. Y si revisamos rápidamente mis particiones, podemos ver que yo aquí tengo mi instalación de Linux está todo en una partición. Aquí está. Y esta pequeña partición FAT32 es boot. Yo la hice de 1 GB. Este es el tamaño recomendado, pero Windows 10 te la hace de 512 MB, creo. Windows 7 te la hace aún más chica, pero esto es el tamaño recomendado, ¿no? Entonces aquí yo tengo instalado el bootloader. Ese bootloader, cuando prendes tu computadora, le da información al BIOS para que bootee tu sistema operativo, ¿no? Entonces, acá tengo una instalación de una máquina virtual. Podemos ver en esta máquina virtual tengo dos discos duros. Este sería el caso tuyo en tu máquina física. Funciona igual, ¿no? Entonces, en el primer disco duro yo tengo instalado Windows 7. Entonces, si revisamos las particiones, podemos encontrar esa partición del boot. Como podemos ver, tengo mi primer disco, que es este, los dos son de 40 gigas. Este es de 39.90 porque Windows 7 me creó una partición de boot de 100 megabytes en la instalación, ¿no? Esta partición es tu partición boot. Esta la vas a tener sí o sí. Es muy importante identificar esto porque cuando instalemos Linux, el secreto aquí para que funcionen los dos sistemas operativos y que cuando prendas tu computadora te dé la opción de escoger uno u el otro, es que cuando primero te instalas Windows
te va a crear la partición de boot y aquí Windows va a instalar su bootloader. Después tú vas a venir y vas a instalar Linux aquí en el segundo disco y el bootloader lo vamos a instalar aquí también. Y el bootloader de Linux lo que va a hacer es detectar que aquí ya hay otro bootloader de Windows y ahí es donde te va a dar la opción de iniciar con Windows o iniciar con Linux, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es esta instalación. Hay que reiniciar la computadora, apagar esa opción que te digo del Secure Boot y lo booteas desde... Te preparas un medio de instalación de Linux en un USB. Tengo un video de cómo hacerlo. Te lo recomiendo que vayas y lo mires y sigas los pasos para que tengas tu USB de instalación listo. Si ya lo tienes, pues continuamos, ¿no? Entonces booteas tu distribución de Linux que quieras instalar. En este caso será Debian. Solo por un ejemplo, pero en cualquier distribución de Linux que tú te quieras instalar, funciona igual. Ok, entonces apagamos. Y yo voy a insertar mi medio de instalación, Debian. Esto es lo mismo que meter el SD, sería lo mismo que ingresar un USB con tu instalador ahí adentro. Entonces, ahora le voy a indicar a la computadora que bootee primero desde el SD. Digo, desde el CD o el USB, ¿no? Ahí está. Ejecutamos la máquina y entra a nuestro instalador. Esto es lo que tú vas a ver cuando bootees desde el USB para instalar Linux. Ingresas al instalador. Escogemos el lenguaje. Continuamos con una instalación normal. Para esto asumimos que ya sabes instalar Linux, ¿no? También tengo por ahí unos videos que te enseñan la instalación y te dan paso a paso a través de la instalación. Creo que instalé Linux Mint en ese caso, pero todas las distribuciones se instalan igual, a menos que te vas a instalar Arch Linux, para lo que también tengo un video de cómo instalar Arch Linux. Pero aquí estamos asumiendo que ya sabes hacer todo eso. Solo vamos a explicar cómo es que se hace el booteo de los dos sistemas, o conocido como Dual Boot. Pones nombre a la máquina. Continuamos sin dominio. Tampoco voy a poner contraseña. Un usuario normal. Yo merengue. Sí. Contraseña rápida. Ah, ah. Inicia y continuamos con la instalación. Muy bien. Aquí vamos a usar todo el disco duro para esta instalación. Si tú ya estás avanzado en eso, tú puedes preparticionar tu disco duro y solamente indicarle en qué particiones quieres la instalación. Pero como esto va a ser rápido y sencillo, dejamos que nos particione el disco duro solo el instalador. Continuamos y queremos instalar en el segundo disco duro. SDA es el 1, que es donde tenemos instalado Windows. SDB es el disco 2, que es donde vamos a instalar, ¿no? Puede que esta nomenclatura del disco sea diferente para ti, puede que no. Este es el caso de discos duros. Si el tuyo es un SSD, aquí va a decir NVDA o tendrá un nombre diferente, ¿no? Te toca identificarlos a ti. Probablemente tus discos sean de diferente tamaño y esa será la forma más fácil de identificarla, ¿no? En mi caso, como yo creé estos dos discos duros virtuales para este ejemplo, pues son del mismo tamaño, pero se identifican con A y B, primero y segundo, ¿no? Lo voy a instalar en el segundo. Todos en una partición, está bien, no importa. Particionamos el disco y inicia la instalación. En este paso ahorita se está instalando el sistema operativo de Linux en el disco secundario.
Siempre se instala primero el sistema operativo y después se instala el bootloader. Ahorita vamos a ver. No queremos medios de instalación adicionales, así es que continuamos. No queremos ahorita nada de eso, continuamos. Y continúa la instalación. No queremos contribuir con nada de esto. Nos instalamos XFC. Todo esto es parte normal del proceso de instalación de Debian. Hasta ahorita todavía no llegamos al punto del bootloader, que es lo más importante en un sistema que va a ser dual boot. Ok. A este punto, el instalador ya terminó de instalar el sistema operativo de Linux en el segundo disco duro, ¿verdad? Después de eso, siempre sigue la instalación del bootloader. En este caso, Debian instala el bootloader que se llama Groove. Y este es el más común, el que más se usa, ¿no? Entonces lo más seguro es que la distribución que vayas a instalar también te instale este. Aquí el instalador detectó automáticamente que ya está un sistema operativo de Windows instalado. Detectó Windows Vista, tengo Windows 7, no importa esto en realidad. Aquí te podría decir cualquier con que detecte que ya tienes Windows. Probablemente hay algunos que ni siquiera te avisen que ya tienes un sistema operativo instalado, pero en el caso de Debian sí te dice que detectó que tienes otro sistema instalado. Entonces aquí te dice, desea instalar el cargador de arranque Group, cargador de arranque lo mismo que bootloader, en su unidad principal. Y sí, eso es lo que queremos hacer. Queremos instalar el bootloader en el disco duro principal, en la partición de arranque de Windows. Entonces le ponemos que sí, continuamos y seleccionamos el disco duro principal. Aquí es probablemente donde la mayoría de las personas que no saben de esto hacen el error, cometen el error y instalan el bootloader en el mismo disco donde tienen Linux. No es así. Tienes que hacerlo en el disco principal donde tienes Windows. Seleccionamos el primer disco donde tienes Windows e instruimos al instalador que ahí instale Groove. Continuamos y procede con la instalación del bootloader. Y ya, con esto, a la hora de iniciar nuestro sistema, te va a dar la opción de escoger cuál de los dos sistemas quieres iniciar. Completado, que continuamos. Se reinicia la computadora, solo que está reiniciando el medio de instalación nuevamente. En este caso iríamos a la computadora y quitaríamos el USB o lo que sea de donde estés instalando Linux, ¿no? Nos regresamos, iniciamos la computadora y como vemos, ahora entras al bootloader de Linux y el bootloader de Linux, que en este caso es Groove, te da la opción de escoger Debian o Windows. Esto pasa al arranque del sistema. Tú aquí puedes escoger y bootear Windows y te va a bootear Windows. Como podemos ver, la instalación de Windows no fue afectada en lo más mínimo. Sigue funcionando como si nada. Y si reiniciamos nuestra computadora y esta vez booteamos Debian, en este caso podemos ver que aquí tenemos nuestro sistema. Tenemos nuestro sistema Debian funcionando también. Y esto, señores, es un sistema dual boot, donde al inicio tienes la opción de escoger entre dos sistemas operativos, en este caso Windows y Linux. Pero bien, tú podrías tener 3 discos duros con tu partición de arranque en el principal siempre, y puedes instalar 3 distribuciones de Linux diferentes y al inicio te va a dar la opción de escoger entre las 3. Puedes tener tu Windows. Te recomiendo que siempre tengas Windows en el disco duro principal, en donde se encuentra la partición de arranque también. Podrías tener Windows en un disco duro
y otros 2 discos duros aparte con 2 distribuciones de Linux diferentes. Y si sigues todos estos pasos al instalar, al inicio de tu sistema te va a dar la opción de bootear en cualquiera de los 3, 4, 5, los que quieras tener, ¿verdad? Pero este es el proceso. La parte más crucial es la partición de arranque. La partición de arranque tiene que estar en el disco principal y ahí tienes que hacer la instalación de todos los bootloaders de los sistemas que tengas. Y pues eso es todo. Con eso tenemos un sistema dual boot. Espero que les haya servido. Esto fue un paso a paso rápido. Si te sigues atorando, si sigues teniendo problemas, si ocupas un video más específico, más especializado, déjamelo en los comentarios. Y trataré de hacer otro video donde te ayude con esos problemas. Solo te repito, no tengo Windows instalado en mi máquina física y no lo voy a instalar. O sea, si tu problema es con Windows 11, pues lo siento mucho y si no te puedo ayudar, tienes que investigarle tú. Y pues eso es todo por hoy. Nos vemos al próximo video.